Bien, hermanos, vamos a empezar el capítulo 60 de Isaías, lo cual significará que nos queda poquito ya, porque son 6 capítulos más, hasta el 66, y se acabó el libro de Isaías. Seguidamente volveremos a empezar con Isaías. No, no, a menos por unos cuantos años no. Bien, es muy interesante lo que vamos a estar viendo en estos capítulos, del 60 en adelante, porque es interesante, al menos para mí es interesante porque es monotema. Y me voy a explicar. Leo, leo a Francisco La Cueva. Este capítulo, como los otros 6 siguientes, hasta el final del libro de Isaías, se refieren claramente al reino mesiánico milenario. Y quien no los entienda así, entre ellos Matthew Henry, eso lo voy a explicar ahora, andará totalmente desencaminado en la interpretación del sentido literal de toda esta sección. A ver, me explico en cuanto a lo de Matthew Henry porque muchos no sabéis. Matthew Henry fue un comentarista bíblico del siglo XVIII, creo que era 1700, ¿no? Algo así. Entonces, él era amilenarista como era la mayoría de la gente creyente en aquellos tiempos, porque no habían profundizado en escatología y sencillamente pues seguían la corriente basada en la escatología católico-romana todavía. ¿eh? La escatología católico-romana sabéis que es amilenarista. ¿eh? Ellos creen que el reino es ahora, por eso ellos reinan, por eso tienen al Papa. El Papa es considerado para ellos Dios en la tierra. Se imagina qué abominación, ¿no? Y eso fue así ya a partir ya del siglo IV, en concreto, no hasta el siglo III. La Iglesia era premilenarista, es decir, creían lo que nosotros creemos, los 3 primeros siglos de historia del cristianismo. Pero ya a partir de Constantino y cuando él instauró la única religión que se tenía que creer en el Imperio Romano y la llamó la religión de Pedro, de San Pedro, ¿vale? La llamó así, que luego vino a ser el catolicismo romano, pues entonces los obispos de Roma en concreto, no los de Cartago, no los de Antioquía, no los de Jerusalén, no los de Bizancio, 4 o 5 habían importantes entonces, sino los obispos de Roma iban a ser llamados pontífices, ¿no? O sea, papas romanos, ¿no? Lo que conocemos nosotros. Y se fue haciendo toda... Yo he escrito un libro al respecto, Luz o Tinieblas, ahí lo explico, ¿no? Entonces fue creciendo la figura del Papa hasta convertirse en un semidios. De hecho, es uno de los títulos del Papa romano es Dios en la tierra. ¿eh? Es uno de los títulos, lo cual es una abominación. Pero bueno, eso ha sido así. Entonces, claro, ellos al considerar que, que el reino ya estaba en la tierra porque a partir de Constantino ya todo el mundo tenía que ser cristiano, bien, y por lo tanto ya el reino estaba en la tierra y ellos entendieron así. Y la inmensa mayoría de los ancianos, de los pastores, de los líderes cristianos de aquel tiempo cayeron en la trampa de creer eso, de que ya todo se estaba cristianizando y bueno, que ya era el reino, ¿sabes? Cuando la Biblia dice que el reino no puede venir si no está Cristo. Pero ellos ya prescindían de Cristo porque ya tenían un representante de Cristo que era el Papa de Roma, que se levantó por encima de todos los obispos de todas las partes de los obispados de todo el mundo conocido, ¿no? Entonces, digo esto es importante para entender bien el contexto. Luego ya en el protestantismo, pues, a ver, bastante tenían con predicar a Cristo como el único Salvador, etcétera, etcétera, o sea, la teología que nosotros tenemos. ¿eh? Mayormente Calvino, que aún enfiló mucho más acerca de la doctrina de la salvación, lo que se llama soteriología, que definió pues lo que ya lo que nosotros creemos, que la salvación es un don de Dios, es por fe y Dios elige a quién salvar, ¿no? Bien, porque el arminianismo vino más tarde, ¿eh? Pero en principio en aquellos tiempos todos creían lo mismo, sola fide, solo Christus, las 5 solas, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero el tema escatológico, el tema de los últimos días quedó a un lado. Pero bueno, no se puede, como digo, no se puede culpar a esa gente que bastante tuvieron con defender lo principal de la fe cristiana, que es la salvación, ¿no? Y todo lo que implica eso. Por lo tanto, no tengo nada que reprocharles. Pero sí tengo que reprochar ya, y podemos reprochar a los que vinieron después.
en los siglos consiguientes, ¿no? Los siglos que vinieron después, que no tocaron el tema. Y eso que Calvino ya lo advirtió y dijo, la Iglesia es semper reformanda, cuidadito, se tiene que reformar siempre, ¿eh? Conforme a la Escritura, pero no lo hicieron. Ahí quedó la cosa. Y entonces prácticamente todos los protestantes, que nosotros llamamos hoy en día evangélicos, ¿no? Todos los protestantes se fueron formando muchas denominaciones y muchos grupos, ya sabéis cómo es eso. Escatológicamente eran amilenaristas. En vez de ser premilenaristas, como era la iglesia de los 3 primeros siglos, ellos eran amilenaristas por causa de que heredaron la enseñanza papal, ¿vale? Cosa que difícilmente podían demostrar con la Biblia en la mano, porque claro, si no creían en el Papa de Roma, ¿cómo pueden demostrar que el reino está aquí, si no hay un rey, si no hay ni siquiera un representante de Cristo, ¿no? Como no lo hay realmente? Pero bueno, si al no creerlo, entonces ¿cómo tú justificas un reino? Un reino sin rey, o sea, cuando la Biblia dice clarísimamente en el Salmo 110, uno dice, siéntate a mi diestra, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, que el Padre sigue haciendo eso. Entonces, Cristo es rey, claro que sí, pero no de facto, porque no está aquí reinando, está arriba en los cielos. Ahora su papel es de sacerdote, sumo sacerdote, intercede por nosotros, pero él no está haciendo su voluntad aquí en la tierra, lógico, ¿no? Entonces, porque el mundo entero está bajo el maligno, ¿verdad que está escrito? Vale. Entonces, todo tiene su tiempo. Y este Matthew Henry, que es lo que estaba diciendo, pues es un comentarista, fue un comentarista del siglo XVIII, muy cristiano, muy devoto, de hecho su comentario bíblico muy apreciado, pero con que era milenarista, pues claro, todo lo que tiene que ver con el reino mesiánico, pues lo interpreta como el reino aquí en la tierra de ahora, ¿eh? Y es un desastre, porque no tiene sentido, ¿no? Como ya iremos viendo. Entonces, Francisco la Cueva, ¿quién era Francisco la Cueva? Francisco la Cueva era un sacerdote, un cura romano, católico, que se convirtió a Cristo. Era un tipo, ya partió con el Señor, era un tipo súper preparado, un teólogo impresionante, dominaba el hebreo y el griego, leía la Biblia en hebreo y en griego sin ningún problema, y se le encargó, entre otras muchísimas cosas, se le encargó el replantearse toda la obra de Matthew Henry, que es el comentario de Matthew Henry, interpretado por Francisco la Cueva, que es una de mis bases teológicas, porque es que es prácticamente perfecto, ¿sabes? Prácticamente, no del todo, siempre hay cosas, pero no tengo nada que reprochar básicamente en esa obra, ¿no? Y aquí es donde justamente Francisco la Cueva dice, mira, yo de Matthew Henry he podido apoyar esto y esto y esto, pero esto ya no lo puedo apoyar porque no tiene ningún sentido. Y es justamente esto, y lo voy a leer de nuevo. Este capítulo, como los otros 6 siguientes hasta el final del libro de Isaías, se refieren claramente al reino mesiánico milenario. Esto es lo que dice él, y así lo creo yo. Y quien no los entienda así, entre ellos Matthew Henry, por eso lo dice, andará totalmente desencaminado en la interpretación del sentido literal de toda esta sección. ¿Vale? ¿Que de ahí podemos extraer lecciones espirituales? Siempre, siempre. ¿Que vayan para nosotros? Pues claro, porque si no, ¿para qué querríamos estos libros, verdad? Si no tuvieran nada que ver con nosotros, nada absolutamente que ver con nosotros, pues las arrancamos y ya está, ¿no? Pero no es así. Claro que tienen significado y claro que tienen también cierta aplicación en nuestras vidas. No al 100%, porque es para Israel, pero y también para que nosotros entendamos todas las cosas, ¿no? Bien, entonces ahí es donde arrancamos. Decir que apoyando ese comentario de la Cueva, acordaos, Francisco la Cueva se llama este hombre, pues la Read Study Bible titula este capítulo 60 así, la gloria de Israel en el reino milenario. O sea que ya hay gente que cree como nosotros, mucha gente, más que los amilenaristas son los menos. Hoy por hoy, los amilenaristas son minoría frente a los que creemos en el premilenarismo, como no puede ser otra cosa. ¿Por qué? Pues porque vamos avanzando. Dicho de paso, decir que en el siglo XIX
es decir, en el 1800, a principios de 1800, ya se levantaron hombres de Dios, empezando a ver que realmente la escatología verdadera es la de los 3 primeros siglos del cristianismo, y empezaron a enseñarla. ¿eh? Y a partir de ahí, luego vino el movimiento pentecostal, y nosotros en cuanto al movimiento pentecostal sí estamos de acuerdo, básicamente en cuanto a la escatología, no en cuanto a la soteriología. Por eso es muy difícil encontrar una denominación que esté enseñando las cosas como son. Hay hombres que sí lo están haciendo, por ejemplo, pues John MacArthur y su iglesia de Grace Church, ¿no? Ese hombre sí enseña muy bien. Hay un punto que no estoy de acuerdo, que es el tema del cesacionismo. Él dice que el Espíritu Santo ya no se mueve, aunque creo que ya está cambiando, porque el Señor está tratando su vida. Pero bueno, tampoco podemos encontrar la perfección en todo el mundo, o sea, no, ni siquiera en mí, ni siquiera en mí, sí, o sea, ni siquiera. Estoy haciendo ironía. Entonces, pero sí que tenemos que ajustarnos lo máximo posible a la verdad bíblica y tal y como es. Bien, entonces la Reader Study Bible titula, como digo, así, y la King James Version es interesante porque la King James Version, la versión del rey Jaime James, inglesa, de la época del protestantismo, del inicio de la Iglesia de Inglaterra, cuidadito, que estamos hablando de hace mucho tiempo, pues mira lo que dice, la gloria futura de Israel. Así titula este capítulo. La gloria futura no de la Iglesia, que es lo que los amilenaristas creen. Como que la Iglesia ahora está glorificada, cuando no lo está. Lógico, sino de Israel. Y la Reina Valera, fíjate, porque hay mucha gente, o sea, la Reina Valera seguida por nosotros la utilizamos, quiero decir, también hay, los amilenaristas la utilizan, o sea, todo el mundo la utiliza. Mira, pues titula este capítulo, La gloria futura de Sión. Y Sión es Jerusalén. Interesante, ¿verdad? Así que no nos cansemos de hablar sobre el reino, hermanos. No nos cansemos. Amén. Porque el reino es parte ineludible y amplísima de la palabra de Dios. Y si negamos el reino, estamos negando la palabra de Dios. Así de claro. Y no quiero hacer eso. Bien, en este capítulo veremos lo siguiente. Número 1, Jerusalén aparecerá centelleando de luz con la gloria de Jehová. Primeros 3 versículos. 2, el regreso final de los hijos de Israel a Sión. 3, las naciones extranjeras con sus reyes se ponen al servicio de Israel. ¿Esto ha ocurrido? ¿Ha ocurrido? ¿Ha ocurrido? No estéis tan callados, hombre. ¿Ha ocurrido? No, no ha ocurrido nunca, jamás. Nunca, jamás. Ya nos hubiera gustado, ¿no? Que las naciones extranjeras, que nosotros somos parte de ellas, pues con sus mandatarios nos pusiéramos al servicio para levantar a Israel y Romanos 11, ¿no? Pero no ha sido así jamás y no será hasta que tenga que ocurrir, claro que ocurrirá, pero no ahora. 4, el abandono y el odio que Sion había sufrido se torna ahora en honor y prosperidad. Hay un cambio, y aquí no podemos meter a la iglesia no tiene nada que ver. La iglesia es perfecta desde su inicio, no en nosotros, sino Cristo en la iglesia. Por lo tanto, no tiene nada que ver con todo lo que estamos leyendo. 5, la gloriosa luz de Jehová brillará eternamente sobre Sion, o sea, es futuro, ¿verdad? 6, la nueva comunidad será santa y próspera. Todo eso tiene que pasar. Todo esto está hablando del reino milenial, porque no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Cosas que no han ocurrido aún, que no están ocurriendo, pero que lógicamente va a tener que ocurrir porque la palabra de Dios no miente. Y si la palabra de Dios miente, hermanos, vámonos. Ya nos podemos ir a casa y cada uno que haga lo que quiera. ¿Verdad? Pero la palabra de Dios no miente. Porque Dios no miente. Bien, empezamos por el punto 1. Jerusalén aparecerá centelleando de luz con la gloria de Jehová. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Dejadme deciros una cosa.
Esto en el siglo IV podría tener algún sentido de aplicarlo a lo que entonces se llamaba Iglesia. Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Cuando se levantó ese obispo de obispos, que aún no era llamado sumo pontífice, eso vino después, ya en el siglo VII, ¿vale? Justamente en el año 606 de nuestra era es cuando al Papa se le atribuyeron todos estos poderes que ahora tiene, entre comillas, ¿no? Pero antes no. Antes era el obispo de los obispos, ¿vale? Es el manda más de todos los obispos. Podemos entender, si nos retrotraemos a aquel tiempo, de que se pensara que estos versículos que estamos leyendo tenían su cumplimiento, hubieran tenido su cumplimiento entonces, porque pareciera que era así. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano, ya que estaba entrando en su fin, el Imperio Romano, pues realmente había adoptado la religión de San Pedro. ¿Eh? Y todo el mundo iba con una cruz. Y en teoría creían lo que nosotros creemos, que Cristo murió y resucitó al tercer día, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se ha cumplido. Y andarán las naciones a tu luz, porque todas las naciones tuvieron al Papa de Roma como luz sobre ellas. Me estoy haciendo entender. Si sabéis un poco de historia, sabéis eso perfectamente, ¿no? Pero nosotros, a la altura de los acontecimientos, después de casi 2000 años, ya sabemos que no es así. Que no es así. Sino que aquí está hablando no de la Iglesia. No de la Iglesia, como todo el mundo puede admitir. ¿Qué Iglesia? ¿Qué Iglesia? Los reyes de las naciones vienen a la Iglesia. ¿Tú has visto a algún rey de alguna nación que venga a una iglesia verdadera? No, todo lo contrario, es todo lo contrario, es apostasía lo que hay. Que el apóstol Pablo ya dijo que iba a ocurrir. Por lo tanto, hermanos, esto hay que situarlo donde hay que situarlo, que es al final del Armagedón y al inicio del reino milenial. Ahí es donde hay que situarlo. Y no se puede situar en ningún otro momento de la historia porque no ha ocurrido jamás, no está ocurriendo y sabemos que tiene que ocurrir. Bueno, vamos a ir viendo esto, muy interesante. Isaías se dirige a Sión también en 59:20 y 60:14 para decir a la ciudad y a toda la nación de Israel que su luz ha venido y esto la hace diferente del resto del mundo entenebrecido. Esto hay que entender la situación. Cuando hayan venido todas las plagas que tienen que venir sobre la tierra, se abran los sellos, luego suenen las trompetas y luego se derramen las copas de la ira, que tenemos el libro de Apocalipsis para entenderlo, ahí está. O sea, el mundo va a quedar hecho una piltrafa, ya os lo digo. Van a morir, pues según entendemos, primero la cuarta parte de toda la humanidad. Son 2000 millones de personas. Muchos de los que están vivos ahora, la inmensa mayoría, dentro de unos años ya no van a estar vivos. Es así. Y luego es la tercera parte de la humanidad. El capítulo 9 de Apocalipsis lo dice. Entonces imagínate. Y luego viene el Armagedón, es decir, los tres espíritus a modo de ranas, ¿verdad?, que irán llamando a los reyes mandatarios de la tierra para reunir sus ejércitos y pelear en la planicie de Armagedón, que está al creo que es el noreste de Jerusalén, que es una explanada muy grande que hay. Y ahí se reunirán para batallar en última instancia contra Cristo, que Él va a venir en gloria. Los carros del Señor vendrán por miles, ¿verdad? Vale, pues de eso estamos hablando. Entonces, eso va a ser una devastación horrorosa. Dice que la sangre subirá hasta los estribos de los caballos. Eso es lo que nos dice. Yo no sé si va a haber caballos, pero esta es la manera antigua de decir que el derramamiento de sangre va a ser abrumador, ¿no? Entonces, justamente cuando esto ocurra y ya Cristo venga, juzgue al resto de las naciones que hayan quedado y establezca, empiece su reino, pues esto es lo que se va a ir cumpliendo, ¿vale? Entonces, y a toda nacionalidad que su luz ha venido y esto la hace diferente del mundo entenebrecido. Esta es la gloria de Jerusalén durante el reino milenario. Ahí va a empezar el reino y ahí, poco a poco, las naciones, lo que haya quedado de las naciones, veremos que se menciona Tarsis, muy interesante. Tarsis es España. Oh, Dios quiera que haya salvación para España, Dios quiera. ¿Vale? Pues
Bueno, es mayormente el sur de España, luego lo vamos a ver. Van a ir ayudando a que todos los judíos que hayan quedado por ahí esparcidos, llevarlos a Jerusalén. ¿Vale? Es de eso lo que vamos a estar viendo, porque eso es de lo que habla este capítulo. Y hermanos, es la palabra de Dios. Y si no lo crees, pues andas mal. Tienes un problema gordo, ¿eh? Escribe la cueva. Cito, se contempla primeramente a Sión postrada en el miserable estado al que la redujo el cautiverio, pero ante la perspectiva de la futura redención, el profeta de parte de Dios la anima diciéndole, levántate, resplandece. No solo va a recibir luz, sino que va a irradiar luz, pues dice resplandece, ¿verdad? La luz de la gloria de Dios la va a penetrar por completo, esto es el tiempo de su redención. También lo vimos, 59:20, que de eso habla justamente el apóstol Pablo en Romanos 11, creo que es 25 y 26, que ya lo estuvimos viendo, y que ineludiblemente es Israel. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti o ha amanecido sobre ti. Ambas traducciones son correctas. Versículo 3, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. La luz de Jerusalén atraerá a otras naciones que buscan ser liberadas de la oscuridad. Lo que va a pasar, según entendemos, cuando hayan venido todos los juicios de Dios y hayan quedado vivos los que Dios quiera que queden vivos, por eso siempre hablamos de la soberanía de Dios. Nadie muere y nadie queda vivo si Dios no quiere. O sea, lo que Dios hace, lo hace y ya está. Muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, o no sabemos qué porcentaje, no sabemos, van a buscar la luz, van a buscar qué ha pasado aquí, queremos la verdad. Dios, si existes, te queremos. Que hemos oído que en Israel se está hablando del Mesías, está ahí Jesús, el rey, el que murió en la cruz y resucitó. Pero esto es verdad. Sí. Entonces queremos esto. Eso es lo que va a pasar. Lógicamente toda esta gente va a creer entonces porque Dios les va a hacer creer. Eso ya lo sabemos. Pero esto es lo que va a ocurrir. Y entonces van a ir, todos ellos se van a encaminar, que no sé cómo lo van a hacer porque los medios pocos van a quedar, pero van a quedar, porque luego hablaremos de aviones, y van a ir a buscar el origen de la luz, el origen de la palabra de Dios, que va a ser Jerusalén. Curioso que en Jerusalén empezó la predicación del Evangelio, y en Jerusalén empezará la predicación del Evangelio en aquel tiempo. Veamos esto de nuevo. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esto es Isaías 2, versículo 3, que ya lo vimos en su tiempo, hace ya tiempo. Milagro. Cuando los primeros rayos de luz después del Armagedón lleguen a las naciones gentiles que hayan quedado y sus mandatarios comiencen a caminar a la luz de Sión, es decir, a caminar en los caminos de Dios, cuya enseñanza será impartida desde Sión, se empezará a cumplir lo profetizado por Zacarías. No solamente cosa de Isaías. Los profetas hablaron sobre todas estas cosas. Aquí voy a mencionar a Zacarías. Y dice así Zacarías. Zacarías 14:16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Esto ha ocurrido alguna vez? No, ya os digo yo que no. Es un mínimo conocimiento de la historia, no es necesario mucho más. Pero es palabra de Dios. Y es literal. Es que es literal, habla de Jerusalén, habla de adorar al Rey, y el Rey es Jesucristo. O sea, Jesucristo va a volver sobre el Monte de los Olivos a establecer su reino, y van a ir a adorarle. No es como dicen los amilenaristas, que dicen que viene Jesucristo y juzga a todo el mundo,
como dice en el catecismo romano, a vivos y muertos, no sé cómo va a hacer eso, ahí mismo, y luego ya se acabó. Ya no hay más tierra ni nada, todo el mundo en el cielo. Ya está. Todos los que tengamos que estar en el cielo. Muy parco, ¿no? Y todas las promesas mesiánicas, y todas las promesas dadas a Israel, todas las promesas dadas al rey David, ¿dónde y cuándo se cumplen? Pues según el milenarismo, se han cumplido en la iglesia. No es verdad. Porque la iglesia no reina. Ya sabemos todos eso, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, la doctrina es esta, la correcta. Y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Creo que lo que voy a hacer es enseñar los capítulos finales de Ezequiel sobre el... Esto lo voy a hacer después de Isaías, seguramente, sobre el inicio del templo en el reino mesiánico. Muy interesante. Algo enseñé hace muchos años, pero voy a profundizar mucho más. Son 6 capítulos solo. Y vamos a aprender un montón. Sobre todo lo que... Porque es palabra de Dios, hermanos. Yo no quiero un cristianismo hecho a la carta, ¿vale? Según conveniencias denominacionalistas. Yo quiero seguir la escritura completa. Y si no, no sigo nada. ¿Me entiendes? Pero no voy a seguir nada, voy a seguir la palabra completa. Claro. Pero a la carta no quiero nada yo. La palabra de Zacarías es clarísima también. Escribe la cueva, cito, Yahweh mismo, él siempre dice Yahweh. Jehová y Yahweh es lo mismo, ¿vale? Es nombre intercambiable. Yahweh mismo, que ha puesto en Sión esta luz, ha puesto también en el corazón de las gentes una atracción que las impele a subir a Jerusalén en busca de salud. También la predicación del Evangelio comenzó en Jerusalén, lo he dicho antes. La luz surgirá como en el amanecer del día, primeramente sobre Sión, y de ahí se extenderá al resto de las naciones. Hasta que esto no ocurra, la tierra estará cubierta de tinieblas como lo está. Oramos para que el mal desaparezca y oramos bien, pero no va a desaparecer el mal hasta que Cristo venga y lo deshaga. Estos que enseñan, y esto ya es postmilenarismo, estos que enseñan que la Iglesia es la que va a establecer el reino y que la Iglesia es la que va a traer la luz a las naciones, que la Iglesia es prácticamente Cristo, ¿no? Eso es una blasfemia. Es una blasfemia. Si lo ves bien, es blasfemo. O sea, nosotros ocupando el lugar de Cristo. No, señor. Todo esto lo va a hacer el Señor Jesucristo cuando vuelva como león de la tribu de Judá. Y no hay otra manera. ¿Y nosotros con Él? Sí, claro que sí, pero ya glorificados. Como seres de carne y hueso como nosotros, falibles, en nosotros mismos, pecaminosos todavía, carnales todavía, vamos a establecer el reino de Cristo. ¿Te das cuenta de que esto es una estupidez? Eso como poco. Pero eso es lo que enseñan, que la Iglesia establece el reino a través de sus grandes apóstoles y profetas, que no existen, pero ellos dicen así, y que luego, cuando ya todo esté listo, fíjate que vamos a lo contrario, pero ellos dicen que todo esté cristianizado, entonces ya podrá volver Jesucristo, ya podrá volver. Venga, ya puedes volver, porque ya está todo listo. Algunos ni siquiera eso, algunos enseñan que Cristo ya no es necesario que vuelva, porque ya está incorporado o corporizado en la Iglesia. Eso se enseña, ¿eh? Eso no solamente es herejía, es blasfemia. Pero hay mucha gente de corte neopentecostal y otros que no son neopentecostales, ni siquiera pentecostales, pero sí creen lo mismo, ¿eh? Y es horrible, es herejía pura y dura. Yo deploro, detesto eso. Pero no lo detesto yo, es que la Biblia lo detesta. El reino lo establecerá el rey y no hay otra manera, porque si no sería una incongruencia. Pero por eso dicen que nosotros ya reinamos. Y como dice Pablo, ojalá ya reinaseis, para que nosotros reinásemos juntamente con vosotros. ¿Eh? Ironía de Pablo. Pero nosotros no reinamos, es evidente que no. A menos yo, no. Está claro. Bastante tengo con manejarme a mí mismo a duras penas como para establecer el reino. ¿Eh? Venga ya. Hombre.
No, va a haber tinieblas hasta el fin, hasta que venga la luz, y la luz es Cristo. Jesús es la luz, ¿verdad? Pues eso. Moriarty, citado por la cueva, dice, es en Jerusalén donde amanece el día de la salvación y desde allí se extiende como luz a todo el mundo que estaba sumido en las tinieblas del pecado, iluminándolos y salvándolos. Amén. Eso es un acto futuro. Los únicos que entrarán al reino terrenal después del día del Señor serán judíos y gentiles creyentes, una minoría muy exigua si lo comparamos con la población mundial que quedará después del Armagedón, que eso ya es lo que he dicho. ¿Vale? Es verdad también que va a haber mucha gente que Dios va a salvar a lo largo de la gran tribulación, pero van a ser mártires. Y serán los invitados a las bodas del Cordero. Es muy interesante porque en la Biblia pesita, que la he mencionado más de una vez, cuando te vas a Apocalipsis capítulo 19, traduce la palabra que en griego es que klemenoi, y la pesita la traduce del arameo, que no sé qué palabra es, por invitados. No por llamados, como dice la Reina Valera, que eso es interpretativo, los llamados. Va más allá, dice invitados. Y lógicamente los invitados a una boda no son los que se casan. ¿Eh? Entonces ahí va a haber toda esta gente que va a dar su vida por Cristo, porque dice en Apocalipsis capítulo 13 que cuando se levante la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. ¿Vale? Entonces son los mártires del sello 5, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 6. Entonces, estos van a ser los que van a estar en el reino, en las bodas del Cordero, como testigos, invitados de la celebración que se va a hacer, pues en el cielo y luego también aquí en la tierra. Va a haber dos celebraciones. ¿Eso por qué lo dices, Miguel? Porque está escrito. Apocalipsis 19 lo dice en cuanto al cielo y en cuanto a la tierra lo dice Mateo 25. Cuando venga el novio o la novia, y habla de las 10 vírgenes, 5 de ellas preparadas y 5 no preparadas, que lógicamente representan pues a la gente que haya quedado entonces, que algunos serán dignos de entrar en el reino y otros no. Bien, bueno, eso es otro tema. Bien, yo creo que lo voy a dejar aquí, porque esto es muy largo, el regreso final de los hijos de Israel, y quiero estar con más energía y, y lo dejamos ya para otra ocasión. De todos modos está bien, 3/4 de hora de predicación, enseñanza está bien. Dios os bendiga, hermanos.